Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? En este video voy a explicar el solucionario de la ayudantía número 2. Igual, recordarles, antes de empezar, me gustaría recordarles que si tienen cualquier duda pueden escribirme a mi correo. Y eso, que igual voy a tratar de responderle lo más rápido posible, la idea. Así que empezando ahora con el ejercicio 1. Bueno, acá está el circuito que plantea el primer ejercicio de la ayudantía. Como podemos ver, una de las primeras dificultades que se ve en esta ayudantía es que no tenemos eh, las fuentes dibujadas a la red, pues simplemente nos dice que el voltaje de línea son 210 volts eficaces. No dice nada más, pues, o sea, y uno acá tendría que asumirse la conexión de fuente. Acá en realidad da lo mismo si las fuentes están en delta o están en estrella. Lo que es relevante en realidad, eh, como quizás pillante, es que la tensión que estaría llegando a las líneas estarían siendo estos 210 por eficacia. Con eso nosotros ya vamos a poder resolver el ejercicio. Y lo segundo es que también es que este voltaje nos están dando la magnitud, nada más no nos están dando lo que es el ángulo, no existe ni una referencia respecto al voltaje, así que el ejercicio en general yo lo voy a trabajar con lo que son las magnitudes nomás. Y bueno, tenemos la impedancia de cada una de las cargas. Recordar también acá este Z delta, como podemos ver, la conexión de estas cargas van entre línea y línea, línea y línea, línea y línea. Así que, ¿qué es lo que nos decía esto? Es que la conexión de esta carga es una conexión delta. Y por ejemplo, estas otras cargas tienen un nodo común, así que esta conexión la vamos a llamar conexión estrella. Bueno, la ideal, la técnica para resolver este ejercicio es tratar de llevar este sistema a un equivalente monofásico. Y para hacer eso necesitamos que todas las cargas de la red estén en conexión estrella. Esta ya tiene una conexión estrella, así que ya estaría ok, pero esta no, así que vamos a hacer una transformación de fuente y la vamos a pasar de delta a estrella. Teniendo esta en estrella, el equivalente monofásico sería el siguiente. Tenemos la línea, la conexión delta pasó a ser una estrella y tenemos la conexión estrella que ya estaba planteada. Ahora también una de las cosas que tiene el equivalente monofásico es que el voltaje que vamos a poner en este circuito tiene que ser el voltaje de fase y el que nos entregaron a nosotros el voltaje de línea, pero sabemos cómo se relacionan estos en magnitud. Ya lo habíamos visto antes, que el voltaje de fase, el voltaje de línea dividido en raíz de 3. Así que esta magnitud la dividimos en raíz de 3 y ya tenemos lo que es el voltaje de fase. Acá está el cálculo. Así que la corriente de línea, para obtener la corriente de línea, aplicamos nuestros conocimientos en teoría de circuitos. Y por lo menos lo que yo hice fue sacar el paralelo que existe entre estas dos impedancias. Y después estas quedaban en una conexión cero con ZL, que es el cálculo que se ve acá. Ojo que una cosa que sale acá es que, como les mencioné, está todo trabajado en magnitud, no me puse el voltaje está en magnitud, la corriente está en magnitud, la impedancia solamente me interesa la magnitud y la corriente, claro. El resultado, esto es solamente la magnitud y está en eficaces, porque el ejercicio me entregó los resultados en eficaces. Esto es lo mismo que RMS, quizá algunos se confunden, pero eficaz y RMS es lo mismo, como la traducción que existe de la misma concepto. Bueno, así que ya tendríamos la corriente de línea, que era una de las cosas que creo que se pedían, de las cargas combinadas. Ahora lo que se necesita es la potencia que disipa cada carga. Y para saber cuánta potencia disipa cada carga es necesario obtener las corrientes que le están llegando a cada una. Entonces, para obtener las corrientes, lo que hice yo por lo menos, en realidad cada uno igual existen diferentes formas, pero por lo menos la más rápida que encontré yo era utilizando una división de corriente. Sabemos que la corriente que entra acá es IL, entonces esta corriente se tiene que particionar según la conductancia de cada rama. Como son dos, se puede utilizar esta ecuación que es más simplificada, así que yo utilicé esa nomás y me dio que la corriente I1 es 8,61 amperes y la magnitud de la corriente I2 8,48 amperes. Así teniendo ya las corrientes, podríamos sacar la potencia disipada multiplicando la magnitud por la impedancia y por 3 porque es un sistema trifásico. Sí, que es lo que se hace acá. Vale, acá como pregunta la potencia real nomás, entonces vamos a usar la parte real de la impedancia, la parte compleja que solo sería un capacitor e inductor, eso no aportan potencia real. Eso es solamente potencia reactiva, así que solamente vamos a considerar la potencia real. Y
Y de esa forma se obtienen las potencias. Recordad que para la potencia de línea sería la línea general que está acá, y para las otras cargas la I1 y la I2. La potencia total finalmente sería la suma de las tres potencias calculadas anteriormente. Bueno, siguiendo con el ejercicio 2, este es un ejercicio bastante similar al primero. La única diferencia es que, por ejemplo, acá las líneas, porque acá tenemos una conexión en delta, aparte tenemos el circuito dibujado, así que lo hace más sencillo. La conexión en delta está antes de las líneas. En el anterior estaban las líneas acá, así que en realidad es lo mismo. Pues hay que pasar estas delta a una estrella y hacer el equivalente monofásico, pero ahora el circuito quedaría de esta forma, pues las delta, la línea y después la estrella. Y acá también hay que aplicar los conocimientos de teoría de circuito 1. Yo lo que hice también de nuevo sacar fue la impedancia equivalente. Estas se encuentran en serie y a su vez están en paralelo a esta impedancia de acá. Así que es lo que aparece acá. Acá sí nos dieron un fasor de referencia, así que los datos, los cálculos los trabajé con una referencia también. Y claro, lo único que se pedía era el fasor de corriente IC, así que dentro del equivalente monofásico trabajé el fasor de PCN. Así que ahí se obtiene la corriente ICN y estaría el ejercicio resuelto. El ejercicio 3 consta de, al igual que el ejercicio 1, acá no dan las fuentes, pero también sabemos que entre líneas existen 240 kilovolts eficaz, y aparte nos dan dos cargas. Ahora ni siquiera dibujaron la impedancia, solamente dibujaron la carga C1 y la carga C2, y que estas están consumiendo por lo menos la C1 30 kilowatts con un factor de potencia 0,6 inductivo, y la otra una potencia reactiva de 45 kVA reactivo, un factor de potencia 0,8 inductivo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto inductivo? Es que la corriente es la que se encuentra trazada respecto al voltaje. Ahora, una de las cosas que un análisis primero, que si no tienen claro esto no pueden entender, porque acá el factor de potencia nos relaciona, para un sistema lineal, resulta que el factor de potencia termina siendo el coseno de teta. ¿Y qué es el teta? El ángulo de fase que existe entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente. Entonces, pero ¿entre qué fasores? Porque, por ejemplo, yo tendría un fasor de voltaje que iría, la tensión del voltaje sería así. Y acá después, teta ángulos después, estaría el fasor de corriente porque está trazado respecto al del voltaje, ya que la carga inductiva. Entonces, ¿qué fasores de voltaje y corriente? Porque tenemos fasores de voltaje de línea a línea, también tenemos fasores de corriente de fases, de línea, y esos son distintos fases. Entonces, lo que se va a relacionar acá cuando dice el factor de potencia siempre tiene que ser el fasor de voltaje de fase con la corriente de fase. Las de línea no se comparan acá, siempre el voltaje de fase y la corriente de fase. Eso es lo primero. Así que como, bueno, entrega la potencia y factor de potencia, acá habría que aplicar el triángulo de potencia y podríamos tener la potencia aparente para la carga 1. El desfase para 0,6 son 53,13 grados, a 53,13 grados se encuentra trazada la corriente respecto al voltaje. Y la potencia reactiva, bueno, sería el seno de teta, con el triángulo nos podemos dar cuenta de eso. Y la potencia compleja final, la potencia reactiva, esta es la potencia compleja, sería la potencia aparente más J la potencia reactiva, y acá tendríamos el valor. Similar pasa para el caso de la carga C2, solamente acá nos entrega la potencia reactiva, pero bueno, aplicadas las mismas relaciones trigonométricas del seno del teta, que sería el coseno de la menos 1 de 0,8, y podríamos tener la potencia aparente. En este caso tenemos un menor desfase, ya que el factor de potencia es mayor. Recuerden que un factor de potencia, el ideal es 1. Idealmente tu carga, lo ideal es que la mayor eficiencia ocurra cuando el factor de potencia es 1. O sea, si tuviéramos factor de potencia 1, existiría un 0 desfase, 0 grados de desfase. Y bueno, siguiendo aplicando las trigonometrías, se obtiene la potencia 2, que sería la magnitud de esta, de la potencia, sería la potencia aparente por el coseno de teta, o por el factor de potencia. Y bueno, acá también tenemos la potencia compleja. Recordad que acá a ambos yo les puse un signo positivo porque asumí que estaban en referencia a carga. Si yo hubiera me fijado una referencia fuente, entonces este ángulo de acá tendría que haber sido negativo. Así que eso igual es importante.
y se hace la sumatoria de ambas potencias, ya que así podemos obtener el comportamiento del sistema así en general. Ya no tendríamos que analizarlos por separado, sino como una carga en conjunto. Y bueno, para obtener la corriente de línea que finalmente está suministrando el sistema, lo vamos a trabajar como en conjunto porque es mucho más factible, más fácil. Así que la potencia aparente, la que vamos a usar es la total, raíz de 3, el voltaje de línea en magnitud. Esta ecuación, recordemos que solamente analiza lo que son las magnitudes de estos parámetros. Si queremos trabajar con los fasores, tiene que ser con el voltaje y la corriente de fase. El tercer paso que pide es calcular una capacitancia tal que se arregle el factor de potencia. Y bueno, recordar por qué generalmente uno quiere arreglar el factor de potencia. Es porque básicamente ahora donde tenemos una potencia reactiva, la potencia reactiva se entiende es como una potencia que está rebotando dentro del sistema. Así que por ejemplo, si nosotros tenemos el generador acá, le estamos entregando suministro una carga acá, imaginemos acá hay, no sé, una conexión estrella, una delta de carga. Entonces acá existe una potencia, primero sería la P, que realmente la estaría consumiendo esta potencia acá realmente la carga. Pero también tendríamos una potencia Q extra que se estaría agregando, que estaría circulando por las líneas calentando los conductores. Entonces esta potencia Q no solamente estaría yendo hacia allá, sino que como rebota estaría yendo de aquí allá y después se devolvería. Entonces, y después así de nuevo, simultáneamente iría para allá, para acá. Entonces, si también nosotros acá las líneas las representáramos seriamente, que existiría una impedancia y esas corrientes que demanda la transmisión de esta energía que está rebotando, hace pérdidas por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar unos capacitores de tal forma que al lado de la carga, estos son capacitores, de tal forma que no esté rebotando esa energía, porque los capacitores sean recompensadores de reactiva y no estén circulando por la línea también. Se compensen los reactivos y la energía, esa energía que tenga que rebotar, rebota acá mismo donde están los capacitores más cerca de la carga. Entonces no perderíamos potencia de energía acá en las líneas. Y no saturaríamos también el sistema de transmisión. O sea, la eficiencia sería mejor, porque acá los capacitores están recompensando esos reactivos a potencia que quiere rebotar, que necesita esta carga que seguramente es inductiva. En realidad, para el problema era inductiva, no bobinados. Entonces, bueno, para calcular la capacitancia, para disminuir el factor de potencia, hay que hacer que la potencia reactiva que rebote hay que reducirla. Y bueno, el factor de potencia ideal que necesitan son 0,9. Y la potencia real es la que tenía o la que consume la carga son 90 kilowatts. Eso no cambia nunca. No podemos reducir la potencia activa porque realmente es lo que necesita la carga. Lo que podemos reducir, como dije, es la potencia reactiva mediante estos capacitores. Y bueno, para reducirla pide un factor de potencia 0,9. Eso significa que eh, viendo el triángulo de potencia, un factor de potencia 0,9 indica que deberíamos tener menos potencia reactiva y para eso ahí se achica el ángulo. Entonces entre menos ángulo, menos factor de potencia. O sea, ángulo 0, el coseno de 0 sería 1. Entonces sería que acá mediante las propiedades trigonométricas sabemos que el Q tiene que ver con la tangente de la teta multiplicado por la potencia real. Entonces sabemos que tenemos que tener un Q ideal de 43,6 kVA reactivos. Entonces lo que tiene que compensar el capacitor finalmente sería la potencia reactiva que teníamos inicialmente, que tiene el circuito actualmente, menos la ideal. Y eso lo dividimos 3 porque son 3 capacitores y eso da 13,8 kVA reactivos. Entonces cada capacitor necesita suministrar esta cantidad de potencia reactiva al sistema para poder mejorar la eficiencia energética. Y ahora tenemos que necesitar saber la capacitancia que tiene que tener el capacitor para poder suministrar esta energía. Entonces, ¿cómo se calcula la capacitancia? Partimos de esta definición que la potencia reactiva es la magnitud del voltaje de línea al cuadrado dividido en la reactancia. La reactancia a su vez es 1 dividido en la frecuencia angular por la capacitancia. Entonces acá ya tenemos la capacitancia, tendríamos que despejarla, que es lo que se hace acá, y da finalmente esto, que la capacitancia es la potencia reactiva dividido en la frecuencia angular por el voltaje de línea en magnitud al cuadrado.
Y bueno, reemplazando acá los valores, se obtiene que se necesita una capacitancia finalmente de 635 picofarads. Y bueno, eso sería la ayudantía número 2. Espero hayan entendido los ejercicios. Si tienen dudas, recuerden, consúltenme a mi correo y espero se encuentren bien. Saludos.